aunque no soy morelense, vine a Morelos muy joven. Estudié aquí la carrera, estudié en el SEMA y también en la Facultad de Artes, entonces eso pues me permitió como conocer las dos instituciones y efectivamente pertenezco a quizá la primera generación de artistas formados en Morelos. Antes los artistas que había en Morelos eran migrantes, fuimos la primera generación formada aquí con gente como Miguel Madrigal o Ricardo Alonso, que son gente que ha seguido produciendo. Y bueno, pues mi producción ha estado enfocada fundamentalmente a revisar poéticas o políticas del cuerpo. Tanto mi producción ha ido desde el dibujo más tradicional, hasta el video y la instalación y el arte público. Son los lugares en los que me he sentido más cómoda. Casi siempre mi trabajo no está acotado a una disciplina, sino presento piezas multidisciplinares. La relación que he tenido con los artistas de mi generación pues nos ha permitido generar un entorno, digamos, de discusión interesante que pues está en íntima relación con las nuevas generaciones de artistas. Es decir, casi todos nos hemos vuelto, además de profesionales de la cultura, profesores. Bueno, para mí ha resultado muy rico porque conozco la institución desde el lugar de estudiante, desde el lugar además más carente. Ambas instituciones eran muy precarias cuando yo estudié ahí y a pesar de que fueran muy precarias, fueron instituciones muy amorosas en términos de que los profesores de verdad hacían un esfuerzo sobrehumano para que las escuelas funcionaran. Ahora no es así, ahora las escuelas institucionalmente están, como dices, consolidadas. Y es interesante entonces regresar desde la academia pues a tratar de hacer vínculos que tengan esa misma generosidad o ese mismo condición afectiva que nosotros recibimos, pero con las ventajas de tener instalaciones adecuadas, de tener material y equipo apropiado. Para mí ha resultado muy estimulante ser maestra. Quizá es lo único que me gusta tanto como ser artista. Por un lado, formar desde ciertas condiciones que van acorde con lo que requiere la SEP, pero sí formar personas que amen la creatividad, que tengan vidas desafiantes, que tengan vidas plenas. Creo que hacia allá es hacia donde yo llevo mi pedagogía. Sí, evidentemente hay unas diferencias en unos sentidos abismales y por otro lado hay unas cercanías muy profundas. Las diferencias claras pues son lo que ha ocurrido, lo que es Internet es una biblioteca que nos ha envuelto a todos. Entonces ellos nacieron en la biblioteca y eso, bueno, les permite moverse con una soltura y una naturalidad en el conocimiento pues muy interesante. Por otro lado, también son, desde mi perspectiva, quizá un poco más perezosos en relación a la búsqueda de este conocimiento. Como este conocimiento les arropa, a veces solo es una generación que disfruta simplemente lo que llega y no hace una búsqueda. Por otro lado, hay unas cercanías muy claras, como una pasión absoluta por la música, por el cine, una pasión absoluta por la creatividad. Nunca en la humanidad había habido tantos artistas como los hay ahora. Nuestra ciudad se convirtió de una ciudad culturalmente precaria a una ciudad con una intensidad cultural pues muy valiosa. Me preguntó alguien hace poco que para vivir en Cuerna hay que ser artista y contesté pues creo que sí, me parece que casi. Entonces bueno, hay unas cercanías
de tratar de hacer de esta una ciudad con una identidad pues vinculada a las cosas bellísimas que tenemos. Y bueno, por otro lado también una necesidad de consolidar una sociedad más afectuosa, más cariñosa, es decir, donde estos escenarios violentos a los que México tuvo que pasar los últimos 10 años, bueno, cómo los vamos a reconfigurar para retransformarnos en lo que realmente somos, que son personas cariñosas. Y las últimas piezas importantes han sido piezas instalatorias. En 2014 tuve el premio de adquisición de la Bienal Nacional de Yucatán, la Bienal de Artes Visuales, donde presenté una instalación sobre la idea del tren, cómo el tren es un símbolo de la modernidad y con ello de la idea de progreso que tenía la modernidad, y luego, bueno, como esa misma máquina fue usada para pues episodios de muerte. Entonces, bueno, la instalación hacía un diálogo entre los trenes que llegaban a Auschwitz o los trenes que transportaron a la nación yaqui a Mérida, o el tren que cruza todos los días México para llevar gente de Chiapas, de Tapachula, hacia Ciudad Juárez, La Bestia. Otra instalación reciente fue una que se presentó en el MUSIC, aquí en Cuernavaca. Era una pieza, se llamaba Apátridas, también relativa a asuntos migratorios y fronterizos. Era una suástica hecha de puntas de metal que flotaba en la galería, y había unas luces que hacían que esas puntas parecieran en las sombras un paisaje de magueyes. Entonces, cuando el espectador entraba, lo primero que veía eran las sombras, y así como si fuera la caverna de Platón, se imaginaba pues este paisaje bellísimo mexicano que todos amamos, este paisaje de magueyes y de agaves y así, y de pronto se daba cuenta que era pues una suástica nazi relativa a los asuntos fronterizos. Una de las políticas más violentas que hacen las fronteras es quitarle la ciudadanía y los derechos legales a la gente, tal cual lo hicieron los nazis con el pueblo judío o con el pueblo gitano, y cómo lo hacen pues las políticas migratorias norteamericanas con los distintos tipos de migrantes, no solo los mexicanos, sino todos los latinoamericanos o las comunidades islámicas o asiáticas que viven allí y que están fuera de la idea de ciudadanía. Una última pieza que presenté recientemente fue en el contexto de la marcha LGBT. Me interesaba hacer una pieza otra vez sobre políticas del cuerpo, acerca de pues preguntarnos dónde están los límites entre lo femenino y lo masculino. Presentaba un texto también en sombras que decía: disculpe, ¿es usted hombre o mujer? Que es una pregunta muy simple, pero que si te la preguntan de frente puede ser muy violenta. Y una serie de instalaciones de cráneos. Me interesaban los cráneos como aquello, más que como un referente a la muerte, como aquello que no tiene género y que es una caja preciosa de este universo increíble que es el cerebro. Ensayo para una encarnación es una pieza de escultura en donde hice una intervención. Es un Buda que mandé a hacer en un taller de escultores de estos de fuentes. Hicieron ya todos los conocemos, estos Budas que son una fuente. Solamente pedí que la carga, en vez de que fuera solo de cemento,
fuera sobre todo de mármol, entonces una carga de cemento con mucho cero fino para que sea más marmólea. Y después la retallé. Es decir, una vez que está la escultura completa, entré con cincel y marro y a retransformar la pieza, a retransformar esa idea. La imagen de Buda, de ese Buda de las fuentes, es una imagen globalizada, es una imagen absolutamente frivolizada por una especie de espiritualidad New Age. Me interesaba mucho esta idea del budismo, de la encarnación como una especie de castigo, ¿verdad? Entonces el fin del Buda es la muerte. Es una religión muy particular porque es una religión que no promete la vida eterna, sino promete la muerte final, es decir, salir de este samsara. Y me interesaba mucho cómo la iluminación de Buda se da a partir del cuerpo, se da a partir de la encarnación, de lo carnal. Y bueno, mi trabajo quiere revelar esta corporalidad de Dios o de lo divino, esta corporalidad que es una corporalidad no solo que queda en la piel, sino que es una acumulación de todos esos adentros que tenemos y que, bueno, son negaciones casi del cuerpo, ¿no? Magali es una artista brillante, mi profesora, pero no solo mi profesora, la profesora de, creo yo, todas las generaciones de arte contemporáneo que se han formado en Morelos. Es una artista muy generosa, cuyo trabajo ha impactado la sensibilidad del lugar. Me interesa mucho además cómo ella ha trabajado mucho a partir de también el cuerpo, pero desde el lugar de las plantas o de aquello, ¿no? Su trabajo, su expo se llama Desde el Jardín, creo, ¿no? Y Minerva, pues es alguien maravillosa, es una artista con unas potencias eróticas muy maravillosa. Entonces, bueno, pues es para mí un gran placer exponer junto con ellas. Por un lado es algo que me emociona mucho, pero por otro lado es un poco triste el pensar que cuando exponen 3 varones nadie piensa en género. Se da por hecho que pues es lo natural, ¿verdad? Entonces, bueno, creo yo que faltarían muchos más ejercicios de estos. Creo que es la primera vez que hay 3 exposiciones de mujeres, o por lo menos recientemente, y ojalá que sea un ejercicio que el Borda retome con mayor frecuencia. Pues a invitarlos a la expo. Es una pieza muy bella la que presento. Es una pieza que tomó mucho sentido emocional porque pues es difícil intervenir a Dios, ¿verdad? O a la idea de lo divino. Entonces invitarlos y ojalá que lo disfruten como yo lo disfruté.